En Caracol Radio, películas para reflexionar en Semana Santa. Conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este viernes 18 de abril, Viernes Santo. Y a partir de este momento y durante los próximos minutos estaremos aquí en Caracol Radio en un especial que hemos titulado Películas para reflexionar en Semana Santa. Y nos salimos un poco del molde de las películas bíblicas, de las películas épicas, de las películas obligadas en la Semana Santa, y tenemos un enfoque más con ese tipo de producciones que invitan a la reflexión, que hablan y que tienen implícito también mensajes cristianos, pero además vienen bien para hacer reflexiones acerca de la fe, de los milagros, de las relaciones interpersonales y de todo lo que viene bien para pensar, para meditar en un día como hoy, en un Viernes Santo, una fecha muy importante para los católicos. Así que sean ustedes bienvenidos. Esto es otro especial de película en Caracol Radio más compañía. En Caracol Radio, un especial de película. Una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Enjuagará la lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento ni dolor. Y con la cortesía de la plataforma Max, hablamos de una producción de 2023 enmarcada en el drama, que también habla acerca de la fe y con tintes de comedia. Un largometraje de 1 hora 30 minutos de duración, titulado originalmente The Miracle Club, y que se presenta en la plataforma de Max como El Club de los Milagros. ¿La señora Fox irá a Lourdes para que le crezca la pierna? No, mi amor, su pierna ya no le va a crecer. Sí, hablan de Lourdes, uno de los sitios turísticos y de fe y de peregrinación más importantes después de el milagro de Lourdes. Y esta película lo toca de alguna forma. Un film que tiene en la dirección a un hombre nacido en Dublín, en Irlanda, en 1947, Tadeusz O'Sullivan, responsable de una película hecha para la televisión llamada Hacia la tormenta. Y aquí un reparto muy reconocido: la gran dama Maggie Smith, sí, la profesora de Harry Potter, nacida en Essex, Inglaterra, en 1934, que falleció el año anterior. Y aquí en el elenco también aparecía una talentosísima y bellísima mujer neoyorquina, Laura Linney, nacida en 1964, que estuvo en Kinsey, el científico del sexo. Y complementaban el elenco de este Club de los Milagros una ganadora del Oscar de la Academia, Kathy Bates. Ella lo consiguió por la película Misery. Y el actor Stephen Rea. Querida Chrissy, si estás leyendo esto, significa que has venido a mi funeral. Te lo agradezco. Recuerdo que dijiste... Y aquí la historia tiene que ver con unas amas de casa que llevan una vida, podría tildarse de cotidiana. Ellas están junto con sus familias y sus esposos y son muy devotas, asisten con frecuencia a la iglesia, y allí el padre de esta comunidad decide organizar un concurso cuyo premio mayor es un viaje a Lourdes. Y ellas, cuando se ganan el viaje, no lo dudan dos veces y aceptan irse a buscar una experiencia de fe, de reconciliación, una experiencia mística. Y ese viaje les va a servir precisamente a estas mujeres para zanjar esas heridas del pasado y también soslayar la pena de un reciente fallecimiento. Y no te culpo.
Y hubo algunas críticas en los medios irlandeses debido a que dos de las protagonistas, Maggie Smith y Kathy Bates, que interpretan a mujeres irlandesas, no lo eran. Y Laura Linney, aunque era de Estados Unidos, pues utiliza un acento que se explica muy bien en la historia. Estos sonidos en Max pertenecen a una producción de 2023 sobre Milagros y Fe, el Club de los Milagros. ¿Cómo estás, Casey? Mi madre está muerta. Estoy en un lugar que juré que nunca volvería. Todos están muy felices de verme, así que... En Caracol Radio, un especial de película. Sí, eres tú. Lo sabía. Pero se negaban a creerme. ¿Y por qué a pesar de eso no viniste a mí? Y aunque este largometraje del año 2008, en teoría, es una superproducción de fantasía, aventura, acción, en la práctica es un largometraje que tiene un implícito, un claro lenguaje que habla sobre la lucha entre el bien y el mal y sobre la cristiandad. Una película de 2008, de 2 horas 30 minutos de duración, titulada originalmente The Chronicles of Narnia, Prince Caspian, y que se presentó y se presenta en Disney Plus como Las Crónicas de Narnia, el Príncipe Caspian. Al igual que tú. Desearía ser más valiente. Si fueras más valiente, te convertirías en una leona. Ahora, nuestros amigos ya durmieron suficiente, ¿no crees? Y ahí está el rugido de Aslan, que en turco significa león, en la cinta dirigida por Andrew Adamson, un hombre nacido en Auckland, en Nueva Zelanda, en 1966, y que también estuvo en la realización, en la dirección de El León, la Bruja y el Ropero, la precuela de esta cinta de 2005, y también fue el director de Shrek. Y ese Príncipe Caspian era un actor londinense nacido en 1981, el señor Ben Barnes, que también estuvo en La Gran Boda y en una malograda saga, bueno, era el inicio de una saga, El Séptimo Hijo. Y nuestra Bruja Blanca, así que ya la habíamos visto 3 años atrás, Su Majestad Tilda Swinton, nacida también en Londres en 1960 y que estuvo en Michael Clayton. Y continuaban esos clásicos personajes de Edmund, también de Lucy, interpretada por Georgie Henley, de Peter y de Susan. Bueno, y todo tenía que ver con el señor C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, que nació en 1898, murió en 1963. Un amigo cercano de Tolkien, el mismo del Señor de los Anillos. Ambos autores fueron prominentes figuras en la Universidad de Oxford. Y de ahí en adelante pues empezaron cada uno a forjar sus propias escrituras. Las más célebres, por supuesto, del señor Lewis fueron las Crónicas de Narnia. Él fue bautizado en la iglesia de Irlanda, pero durante su adolescencia se alejó de su fe y se definió como ateo, y debido a la influencia de Tolkien y otros amigos, cuando tenía cerca de 30 años se reconvirtió al cristianismo, siendo un seglar muy común en la iglesia de Inglaterra. Y esta historia pues habla acerca del príncipe Caspian, que es una historia de la lucha del bien contra el mal, ambientada en un tiempo en el que los verdaderos narnianos que creen y siguen a Aslan, que prácticamente es el símil o la comparación de Cristo, son obligados a ocultarse tanto física como simbólicamente, y el pequeño grupo de creyentes también se ve forzado a esconderse en un montículo que hace parte de un lugar mágico y que después sirve para ese sacrificio, como si fuera la crucifixión para el propio Aslan a manos de el ente que simboliza el mal, esa bruja blanca. Y otro tema también es la marcada diferencia entre creyentes y no creyentes, simbolizados por los antiguos narnianos, aquellos que se mantuvieron fieles a Aslan, y los telmarinos y algunos de los enanos, especialmente Nicabric. Los antiguos narnianos se caracterizan como aquellos que perseguían a esos creyentes.
Y aunque el papel de Aslan, el personaje narniano más famoso, es considerablemente menor en la película que en el libro, casi que el 95% de la película transcurre sin él. Una de las grandes diferencias entre la adaptación cinematográfica y la novela. Y antes de filmar, Ben Barnes pasó 2 meses en Nueva Zelanda entrenando y aprendiendo a montar caballo. Estos sonidos pertenecen a un largometraje del año 2008, una película que, insisto, en teoría es una historia épica y de aventura, pero que en la práctica tiene implícito su mensaje acerca de la lucha entre el bien y el mal, El Príncipe Caspian, las Crónicas de Narnia de 2008. En Caracol Radio, un especial de película. Pensaba que sería más complicado. Bueno, me temo que no es tan simple. La parte esencial de la penitencia es un arrepentimiento firme y verdadero, motivado por la fe y el amor de Dios. Esto se llama contrición perfecta. La contrición imperfecta surge de un motivo menos puro, como la decencia común o el miedo al infierno. Y por supuesto, estas épocas, además de reflexionar, también sirven para hacer penitencia, para arrepentirse de los pecados. Y con estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino, cortesía de Netflix, hablamos de un largometraje que toca ese par de ámbitos. Un film de 2022 de 2 horas 4 minutos de duración, titulado originalmente Father Stu, y que se presenta en Netflix como El Milagro del Padre Stu. Hola. ¿Cómo es que no me enseñaste a atar una corbata? ¿De dónde sacaste una corbata? De cuando fui al tribunal. A tu papá nunca le... Y aquí la dirección corrió a cargo de una mujer, Rosalind Ross. En el pasado ella había hecho apenas un par de cortometrajes, esta fue su ópera prima, y tuvo como gran protagonista y como productor a Marky Mark, a Mark Wahlberg, nacido el 5 de junio de 1971 en Boston, Massachusetts, el mismo hombre de Boogie Nights, Juegos de Placer, que también estuvo en The Fighter y en The Departed, Los Infiltrados, y un reconocidísimo, polémico, talentoso y siempre vigente actor, productor, director, guionista, Mel Gibson, nacido el 3 de enero de 1956 en Nueva York. Y complementaban el elenco del Milagro del Padre Stu, Jackie Weaver y Teresa Ruiz. I can almost hear the stillness as it yields to the sound of your heart beating. Y ya pasando a la historia que nos presentó El Milagro del Padre Stu, aquí el personaje central es Stuart Long, interpretado por Mark Wahlberg, un hombre que infortunadamente por una lesión termina su carrera a muy temprana edad como boxeador. Por eso pues empieza a dar tumbos en su vida, no se halla, no se encuentra, se traslada a Los Ángeles soñando con triunfar, pero lo único que consigue es ganarse la vida como dependiente de un supermercado. Y allí conoce a Carmen, el rol a cargo de Teresa Ruiz, una profesora católica que parece inmune a su encanto de chico malo, de el hombre que prácticamente necesita que lo rediman. Y él, decidido a conquistarla, al principio pues se muestra como agnóstico, pero empieza a ir a la iglesia para impresionarla. Pero al sobrevivir a un terrible accidente de moto se pregunta si puede utilizar su segunda oportunidad para ayudar a otros a encontrar su camino, lo que le lleva a darse cuenta que él está destinado es a ser un sacerdote católico. Y por la alegría de estar ahora con los que podemos servir. Mark Wahlberg terminó sacando de su propio bolsillo esta película para financiar el proyecto porque fue rechazado por varios estudios. Él abandonó incluso su régimen de entrenamiento físico porque es un hombre que se caracteriza por tener uno de los mejores cuerpos de Hollywood y aumentó deliberadamente una cantidad significativa de peso para este papel. Y él, en la vida real, Mark Wahlberg, es un devoto católico y un sacerdote lo animó a contar la historia del Padre Stu. Si quiere una puedo traérsela, pero... gracias, muchas gracias. No tomo. Y Mark Wahlberg explicó en una entrevista que recibió una amable carta de una mujer musulmana que entró accidentalmente a la película en el cine confundiéndola con Uncharted. Sin embargo, a ella le
le encantó la película, considerándola extremadamente hermosa e inspiradora, y le agradeció su creación, explicando que la relación de Stuart Long con Dios y su fe en él eran muy similares a las suyas, lo cual la hizo muy feliz. Y esto también, por supuesto, hizo muy feliz a Wahlberg, que dijo que el mensaje que él había querido transmitir a través de su película había llegado y había dado en el punto. Simplemente soy una vasija para asistir al hombre a desahogarse de todo lo que podría separarlo del camino más... Una historia de cambio de vida, de encontrar la fe y la vocación a través también de la religión. El milagro del Padre Stu, del año 2022, disponible en Netflix. Sabe, lo último que necesito es fallarle a otro padre. En Caracol Radio, un especial de película. Ensayan todos los viernes y al final del curso hacen una representación para los padres, el público y todo el que quiera ir. Este año tienes mucho que estudiar, lo sabes. Y ya tienes una actividad los miércoles. ¿Y si me levanto todos los días 1 hora antes para estudiar? Ya verás, mañana empiezo. Todo no se puede, mi vida. Me parece que hay que establecer unas prioridades y el teatro ahora a lo mejor no es lo que más te conviene. Y estos sonidos pertenecen a un largometraje del año 2008, una producción que en teoría es dramática, pero que en la práctica aborda muchísimos ítems, muchos temas, los que toca Camino en sus 2 horas 18 minutos de duración, que incluyen la fe, la creencia en Dios, en los milagros, pero también esa lucha entre la ciencia y la religión, y además también habla acerca del Opus Dei, la película Camino. Quiero mucho, mamá. Y yo a ti, mi vida. Dale un beso a papá cuando vuelva. La dirección corrió a cargo de un madrileño nacido en 1964, el señor Javier Fesser, sí, el mismo responsable de una muy buena película de baloncesto y de discapacidad llamada Campeones en el año 2018. Y aquí la gran protagonista que se faja tremendo papelazo. Ella nació el 15 de mayo de 1996 en Andalucía, en España. La actriz Nerea Camacho, que también estuvo en 3 metros sobre el cielo, en La Esclava Blanca, pero que empezó a despuntar precisamente con este rol de Camino. ¿No te has dado cuenta todavía? ¿Y dónde estabas? En ningún sitio. Y en el elenco también aparecía Mariano Venancio, un actor español nacido en 1947 que había estado en una de las entregas de Mortadelo y Filemón, y también hizo un pequeño papel en Culpa Mía de 2023. Si todo lo sabes y todo lo puedes hacer. Sí, eso es verdad. Pero ya sé cuál es el tú. Y también estaban Manuela Bellez y Ana Gracia. Y ya pasando a la historia que nos presentó Camino, modelo 2008, fue una película que estaba parcialmente inspirada en la muerte de Alexia González Barros, una niña que falleció a los 14 años en 1985 tras 10 meses de enfermedad por un tumor maligno. Y lo que hace este largometraje Javier Fesser es una aventura emocional que gira en torno a esta niña creyente, muy creyente de Dios, de 11 años, que se enfrenta el amor y la muerte. Y la película comienza de manera acertada en un flashback en el momento de la muerte, y momentos después retrocede 5 meses para poder contar la historia desde antes del comienzo de esta enfermedad y de cómo la familia se niega rotundamente a la intervención de la ciencia, de la medicina, por sus creencias, por hacer parte del Opus Dei. Y por otro lado, pues esta niña alberga la esperanza de que estos tratamientos la ayuden, pero allí empieza ese debate ético y también científico. Y Nerea Camacho dudó mucho tiempo en cortarse el pelo para su papel, pero finalmente aceptó, y mientras se lo estaban cortando, pues ella no pudo contener las lágrimas, y por eso Javier Fesser, debido a la valentía que había tenido Nerea Camacho, él también se cortó su pelo. Y Camino es también el título del libro fundacional del Opus Dei, la institución religiosa retratada en esta película, escrito en 1934 por José María Escrivá de Balaguer. Está todo bien. Lo que tiene es una contractura a la altura de la zona cervical. Nada importante. Lo comentamos al tío Rafael.
Fíjate, Rafael, que sí, ahí está una de las primeras visitas al médico cuando empiezan a desestimar la gravedad del asunto. Se dice que está basada, camino de 2008, en la historia de Alexia González Barros. Sin embargo, la familia no ha aceptado hasta el día de hoy ninguno de los detalles que aparecen en el largometraje. ¿Podría hacer teatro? Vida normal. Vamos a ver cuándo hay rehabilitación. Sí, muchos temas los que toca esta película que recibió las mejores críticas de 2008 y de Javier Fesser, Camino. Mejor, los miércoles es mucho mejor. Eso ya llaman ustedes. En Caracol Radio, un especial de película. What are your plans? Move through Pamplona quickly. As long as I'm sitting here, I might just order some tapas. Señor, they're called pinchos. I beg your pardon, Ghost. In Pamplona, they're called tapas. Here in Pamplona, it's tapas. I just read that. You see, unlike the Dutch guidebook, which may be directing you to the nearest party. Sí, ahí tienen una amable discusión acerca del nombre correcto de un plato de la gastronomía española. Dos de los personajes de esta maravillosa, vibrante, entrañable, para reflexionar acerca de muchos temas, pero especialmente acerca de esas relaciones difíciles que se dejan perder por el orgullo. The Way, El Camino de 2010. Las tapas y los pinchos parecen lo mismo, pero no lo es, porque la tapa viene como en un plato grande, los pinchos vienen como en platos separados, más pequeñitos, más trabajados. Sí, ahí la explicación está clarísima, la diferencia entre tapas y pinchos. En este film, dirigido por Emilio Esteves, que nació en Manhattan, Nueva York, el 12 de mayo de 1962, y que aquí trabajó con su padre, con Martin Sheen. Lo que pasa es que Emilio Esteves cambió su apellido para desligarse un poco y no vivir a la sombra del tremendo nombre que dejó Martin Sheen, el hombre nacido el 30 de agosto de 1940 en Dayton, Ohio, en los Estados Unidos, el famoso Captain Wheeler de la mejor película de guerra en toda la historia del cine, Apocalypse Now, que también estuvo en The Departed, y aquí en El Camino, The Way, era el personaje de Tom. Wears off quick, I promise. You know each other? Sort of. What are you looking for? Y esa mujer que habla ahí fue una importante actriz en cierta parte de la historia. Ella nació el 12 de mayo de 1966 en British Columbia. Deborah Kara Unger. Sí, impresionante mujer rubia de 1,70 m de estatura que estuvo en Silent Hill y también fue Christine en El Juego, The Game, la película con Michael Douglas. I tried to quit once, but then I thought, why? My grandmother. Bueno, y esta película habla también sobre fe, sobre peregrinación y sobre uno de los recorridos más importantes para ciertas personas, insisto, en el campo de la fe, el famoso Camino de Santiago, el Camino de Santiago de Compostela. Y la historia lo aborda a través de la vida de Tom Avery, un hombre que es un reputado oftalmólogo que se quedó viudo, que prácticamente lleva una vida solitaria y que él, mientras está en una de sus actividades, le transmiten a través del teléfono que su hijo Daniel, interpretado por Emilio Esteves, con el que nunca tuvo buenas relaciones, con el que nunca se interesó por su mundo, pues ha muerto en los Pirineos durante un temporal. Y Tom prácticamente queda desolado, queda de una sola pieza, queda completamente destrozado, y por lo cual decide emprender un viaje a Francia. Y cuando averigua que su hijo estaba precisamente haciendo el Camino de Santiago de Compostela, él decide recoger sus pasos, hacer una ruta en su honor y recordarlo, hacerle ese homenaje a través de esos caminos, y a medida que avanza con cada paso que da, logra traernos de vuelta a la vida a ese ser que ya no está, a través de flashback, donde se recuerda esos pocos momentos que se vuelven más vívidos precisamente en la mente de Tom, porque ya no lo tiene entre sus brazos. Don't that say, where the path of the wind crosses that of the stars? What do you think the waist is on this guy?
Martin Sheen sugirió inicialmente a Michael Douglas o a Mel Gibson para el papel principal, pero Emilio Estevez había escrito el papel del protagonista específicamente para su padre y se negó a hacer la película si Martin Sheen no participaba. Y durante una proyección, Emilio Estevez se volteó hacia Martin Sheen, hacia su padre, y bromeó: cuando Michael Douglas vea esto, despedirá a su agente. Y al recorrer los 800 kilómetros del Camino de Santiago se lleva una concha como seña de identidad. Emilio Estevez recibió una concha de un hombre que recorrió el mismo camino 6 veces. Cuando realizó el viaje durante el rodaje de la película, la conservó consigo. Hey, I'm Frank, New York. Y en una entrevista de radio en Los Ángeles, The Boston Hustle Show with Father Dave, Emilio Estevez reveló que gran parte de la inspiración que encontró para esta película fue la misma peregrinación que su padre Martin Sheen y su hijo Taylor Estevez hicieron unos años antes en el Camino de Santiago de Compostela, España. El hijo de Estevez, que entonces tenía 19 años, se enamoró, se mudó a España y se casó unos años después. Después de ese viaje, Martin Sheen y Emilio Estevez hablaron a menudo sobre cómo podrían hacer una película sobre la peregrinación hasta que surgió esa idea. Estos sonidos pertenecen a un maravilloso, excelso, extraordinario film muy recomendado de 2010, The Way, El Camino. Una pausa aquí en De Película de Caracol Radio y ya regresamos con más películas para reflexionar en Semana Santa. Ya regresamos con Películas para reflexionar en Semana Santa. En Servientrega, evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. 8 de la mañana, 33 minutos. Por ti moveré tus ideas para que crezca tu grandeza. El mundo se mueve cuando creces y progresas. Por ti moveré. Evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones. Los deportes en Caracol Radio. Corinthians de Brasil despidió al técnico argentino Ramón Díaz tras un inicio irregular del equipo, tanto en Liga como en la Copa Sudamericana, y a pesar de haber ganado el torneo paulista hace 3 semanas. Corinthians es rival del América de Cali en el torneo de Conmebol, y en el compromiso disputado en Cali terminaron 1-1. El equipo brasileño apenas tiene ese punto en el certamen internacional. En Liga tiene 4 unidades en 4 compromisos disputados. Díaz estaba en el cargo desde julio de 2024 y se marcha tras salvarlo del descenso en la pasada campaña. En Colombia se disputa una fecha más de la Liga Femenina de Fútbol. El América ganó como visitante. José Alberto Ortiz. Hola Edward, con gol de Alexa Bar en el minuto 33, el América de Cali se impuso 1-0 a Bucaramanga de manera apretada y ascendió a la 4ª posición de la tabla de la Liga Femenina de Fútbol en Colombia. La victoria no disimula el regular partido del América de Cali, según su técnico John Freddy Tierra Adentro. Creo que sumamos 3 puntos, que era el objetivo. De pronto no fue nuestro mejor partido, sabemos de que hay cosas en las que tenemos que mejorar. Creo que en eso yo creo que estamos claros. Creo que nos falta un poquitico de más control de juego en el medio campo, y por ahí el equipo Bucaramanga se nos vino pues con su ímpetu, con sus ganas, vinieron y se nos pusieron adelante y empezaron a pelotearnos, y ahí de pronto nos están causando un poco de problema, pero creo que al final la defensa de nosotros estuvo bien posicionada y pudimos sacar esos 3 puntos que son muy valiosos. Cali es líder con 17 puntos de la Liga Femenina, América ahora es 4º con 14 puntos. Este partido correspondía a la fecha número 8. Este domingo se complementará la misma con Orso Mars Once Caldas a las 3 de la tarde, y a las 5 Independiente Medellín recibe a la Alianza Fútbol Club. Urovital, producto natural para las recidivas de las infecciones urinarias. Urovital presenta la hora en Caracol Radio. 8 de la mañana, 35 minutos. Nosotras las mujeres sufrimos más que los hombres de infecciones urinarias como la cistitis, por eso tomo Urovital. Urovital es un producto natural para las recidivas de infecciones urinarias. Urovital, coayudante en el manejo de las recidivas de las infecciones urinarias como la cistitis y otras infecciones urinarias. Cuando necesito un diurético natural, tomo Diuremas.
Diuremax, diurético natural. Diuremax, disminuye edemas en manos, piernas y cuerpo. Diuremax, cuando la retención de líquidos es un problema de salud. Diuremax, calidad Natural Freshly. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro INVIMA. Continuamos con Películas para reflexionar en Semana Santa. No quieres entender lo que te estamos diciendo. Lo entiendo perfectamente, pero ninguno de nosotros tomó la decisión de vivir aquí para estar bajo la protección de un gobierno corrupto, ¿me equivoco? Cristian, no te elegimos para que tomaras decisiones solo. Y después de la pausa continuamos aquí en las estaciones de Caracol Radio en este especial de Viernes Santo que hemos titulado Películas para reflexionar en Semana Santa. Y con estos sonidos doblados al castellano hablamos de una muy interesante producción a cargo de los franceses de 2010, enmarcada en el drama e inspirada en hechos. Su título, y de 2 horas 2 minutos de duración, De Dioses y Hombres. Personalmente no vine aquí para participar en un suicidio colectivo. Quizá podríamos decidir qué quiere hacer cada uno si se presentan aquí. Y aquí la dirección corrió a cargo de un actor, guionista, productor y realizador nacido en 1967 en Francia, el señor Xavier Bibot, que en el pasado también había hecho una película titulada No olvides que vas a morir. Y en el elenco de Dioses y Hombres sobresalen la presencia de 2 actores muy reconocidos, uno de ellos nacido en 1958, el 3 de agosto, el señor Lambert Wilson, el famoso meruvingio de las entregas de Matrix Revoluciones y Matrix Recargado, que también estuvo en Timeline en 2003 y que hizo, infortunadamente para su carrera, para él, del elenco de Catwoman, la película del año 2004 con Halle Berry. Y otro rostro muy reconocido, una leyenda del cine parisino, nacido en el 31, falleció en 2020 en la misma ciudad, Michael Lonsdale. Él fue villano Bond, sí, en la película de 1979 Moonraker con Roger Moore. También estuvo en 1973 en una de las versiones del Chacal e hizo el papel de Jean-Pierre en Ronin de 1998 y estuvo en Múnich. Nos vas a enterrar a todos. Sí, ese que dice que nos vas a enterrar a todos es el rol a cargo de Michael Lonsdale Luke, que es una suerte de médico, y es que la historia tiene que ver con 8 religiosos cistercienses que viven en un monasterio situado en las montañas del Magreb, esto a finales del siglo XX, y ellos en un principio viven en perfecta armonía con la población musulmana, con ellos trabajan, comparten ritos, celebraciones, incluso intercambian recetas de comida. Pero todo cambia de forma abrupta, de forma inesperada, cuando un grupo de trabajadores extranjeros es asesinado por un grupo armado. Y aunque el ejército le ofrece a los monjes su protección, ellos deciden rechazarla porque, especialmente uno de ellos, Christian, el rol a cargo de Lambert Wilson, dice que se trata de un gobierno corrupto. Y al poco tiempo, este grupo de religiosos recibe la visita de ese grupo que llevó a cabo la matanza, la masacre. Y mientras el prior se mantiene firme y consigue deshacerse de ellos, algunos de los religiosos quieren irse del monasterio, pero la decisión para poder lograrlo debe ser consensuada, debe ser colectiva. Y los monjes van a tratar de salvar la vida de varios terroristas, algo que por supuesto enfurece al ejército, pero ahora ellos tienen claro una sola cosa, y es quedarse a pesar de que sus vidas estén en riesgo. Aceptar nuestra impotencia y nuestra pobreza radical es una invitación, una llamada urgente a crear relaciones que no sean de poder. Una vez terminado el guión, fue enviado directamente a los familiares de los monjes en los cuales está inspirada la película para recibir su aprobación. Y fue rodada de Dioses y Hombres, en su mayoría en un monasterio abandonado en Azruk, en Marruecos. Y durante la investigación del guión, el director Xavier Bibot pasó 6 días viviendo en la abadía de Tamien, Saboya. Todos los actores tuvieron que hacer lo mismo. El mismo director puso ejemplo y dijo, bueno, si yo voy a estar aquí, ustedes tienen que hacer lo mismo. Estos sonidos pertenecen a una película que habla sobre hasta qué punto la fe, la convicción y el deber con las creencias le puede jugar una mala pasada y puede poner en peligro las vidas de estos monjes. Una producción muy recomendada del año 2010 de Dioses y Hombres. El Dios que viene.
A menudo a lo largo de mi vida me he preguntado por qué Dios se comporta de una forma tan extraña. En Caracol Radio, un especial de película. Solo un poco, pero no le digas nada a mamá porque cree que soy duro. ¿Hoy se enfadaron? ¿Los Karen? No, creo que se asustaron. No conocen a nadie. Están lejos de casa. Tú sabes cómo es eso. Y con estos sonidos en el español latino, cortesía de Netflix, hablamos de un largometraje inspirado en hechos y que se mueve por terrenos dramáticos. Una película de 1 hora y 48 minutos de duración y de 2017, titulada originalmente All Saints, y que se presenta en Netflix como El Milagro de Todos los Santos. Todos los Santos llega a su fin, pero tenemos una misión final. Los Karen están aquí legalmente, buscando un nuevo inicio, listos para trabajar. De hecho, les encontramos algunos trabajos en estas semanas, pero ahora nos dirigimos a ustedes. Sí, ahí habla el personaje central de esta historia, que tiene en la dirección a Steve Gomer, un hombre que además es productor. Y ese personaje central, Michael Spurlock, inspirado en hechos, es interpretado por un actor nacido el 9 de mayo de 1961 en West Virginia, en los Estados Unidos, el señor John Corbett, que está casado con la mujer 10, sí, con Bo Derek. Esta unión es desde 2020, pero ustedes lo pueden reconocer, el señor John Corbett, por ser el famoso Ian Miller en las entregas de Mi Boda Griega, la película con Nia Vardalos, que en un principio, sí, ella prácticamente escribió, dirigió, produjo estas películas, y aunque la primera fue un rotundo éxito, de ahí en adelante pues quiso repelar la fórmula, como se dice coloquialmente, y no le funcionó, y siempre de la mano de John Corbett, que también estuvo en la película de Messengers del año 2007. Soy voluntario en Riverview. Tenemos un programa de servicio de empleo para los miembros. Y también aparecía una neoyorquina nacida en el Bronx, Cara Bono, que había estado en Mad Men, en la serie de televisión, a lo largo de 10 episodios, y también en Stranger Things. Muy generoso de su parte. Bueno, crecí en Todos los Santos. Antes de poder comer... All Saints, Todos los Santos, que es una parroquia que prácticamente se convierte en el espacio geográfico de esta historia, donde también está este actor, David Kidd, que interpreta al personaje Boyd. Y ya pasando a la historia, está inspirada en la vida de Michael Spurlock, un vendedor que termina siendo reconvertido a pastor de la iglesia, y en su primera misión, en su primera asignación por parte de los altos jerarcas de esta iglesia, le dicen que tiene que cerrar una pequeña iglesia de una ciudad de los Estados Unidos llamada All Saints. Y en ese preciso instante llega un grupo de refugiados procedentes del sudeste asiático que trataron por todos los medios de cumplir el sueño americano y de salir de difíciles condiciones. Y allí ese hombre, Michael Spurlock, dice que el momento de su fe, y para lo cual fue encomendado y escogido por Dios, ha llegado. Y él, contra viento y marea, enfrentándose incluso a la propia iglesia, pues no ve con buenos ojos cerrar una iglesia donde lo acuden cristianos perseguidos de Birmania, y por eso Spurlock dice que en ese proceso de cierre sintió a Dios hablándole. Y lo dijo en alguna entrevista: era realmente el último momento cuando pensamos tener una oferta por la iglesia y podríamos aceptarlo. Fui a caminar por los campos detrás de la iglesia y Dios me dijo: Michael, te he dado terreno de cultivo y te he enviado 65 granjeros expertos del otro lado del mundo. Debes iniciar una finca aquí. Ese es tu futuro. Pero al menos pasará el próximo domingo en el campo de golf. Y allí, inmediatamente, pues, esta película empieza a recorrer todos estos pasajes de cómo Michael Spurlock terminó salvando a la iglesia y reconvirtiendo a muchas personas. El campo que Forrest llevó al predicador mientras estaban cosechando era un campo de plantas de algodón. Estos sonidos pertenecen a un largometraje disponible en la plataforma de Netflix, que tiene como gran protagonista a John Corbett, inspirado en hechos. Se trata de la cinta All Saints, que ustedes encuentran en Netflix como El Milagro de Todos los Santos. Niños, ¿no? Reverendo, la tienda será buena para todos. Dentro de un año habrá trabajos a los que su gente podrá aplicar.
En Caracol Radio, un especial de película. Sonnenaufgang 7:22 Uhr, Sonnenuntergang 16:28 Uhr, Mondaufgang 19:04 Uhr, Monduntergang, Wasserstand von Havel und Spree. Vor 20 Jahren stürzte ein sowjetischer... Y con estos sonidos en su idioma original hablamos de una coproducción entre Alemania Occidental y Francia, una entrañable, maravillosa cinta de 1987 y de 2 horas 8 minutos de duración, titulada originalmente Der Himmel über Berlin, y que se presentó como El cielo sobre Berlín. Ist dann immer langsamer geworden und hat dann über die Schulter ins Leere geschaut. Y aquí una cinta dirigida por un gran maestro del cine alemán, nacido en Düsseldorf en 1945, el señor Wim Wenders, el responsable de grandes largometrajes como París, Texas, esa película de 1984 con la preciosa Natasha Kinski. También Wim Wenders, por supuesto, se le debe parte de el Buenavista Social Club, esa producción que se encargó de reunir esos talentosos músicos. Y para su película El cielo sobre Berlín, el señor Wim Wenders tuvo un repartazo encabezado por un célebre actor nacido en 1941 en Suiza, que murió en el año 2019 y que dejó para la posteridad una, y si no la mejor interpretación que se ha hecho del Führer, de Adolf Hitler, en la película de 2004 El hundimiento, der Untergang. También el señor Bruno Ganz estuvo en El consejero, la película del año 2013. Y en el elenco de El cielo sobre Berlín aparecía otra leyenda del cine y de la televisión, nacido en 1927, falleció en Beverly Hills en el año 2011, el señor Peter Falk, sí, el famoso Colombo. En los 45 episodios que tuvo esta serie entre 1971 y 1978, también fue uno de los actores de The Princess Bride o La princesa prometida, el gran Peter Falk. Y en el elenco sobresalía también la presencia de otro reputado actor, Otto Sander, que también ya falleció, nacido en el 41, murió en el año 2013 en Berlín, Alemania, y que estuvo en Far Away So Close, que fue la secuela de El cielo sobre Berlín en 1993. Bueno, ya pasando a la historia de esta producción de Wim Wenders, aquí dos ángeles que son los roles precisamente de Bruno Ganz, Daniel, y de Otto Sander, Keisiel. Pues estos dos ángeles sobrevuelan Berlín, una ciudad que está dividida por ese famoso muro, y solo son visibles para los niños y para los hombres de corazón puro. Y allí estos ángeles simplemente se convierten en testigos silentes, impotentes, que no pueden cambiar el curso de los acontecimientos y que sienten una gran compasión por los seres humanos. Incluso uno de ellos, decidido a conocer los sentimientos de los mortales, se enamora de una joven trapecista. Sí, una película que habla acerca de los ángeles, de la fe, de la condición humana, de los sueños, también de lo que nos lleva a reflexionar en estas épocas de Semana Santa acerca del perdón y de los pecados. En los títulos finales de El cielo sobre Berlín se lee: dedicado a todos los antiguos ángeles, pero especialmente a Yasuhiro, François y André. Esto se refiere, por supuesto, a los directores Yasuhiro Ozu, a François Truffaut, el gran director de La Noche Americana, y Andrei Tarkovsky, el hombre de The Stalker. Todos eran favoritos del director Wim Wenders. En el momento del rodaje de esta película, Truffaut y Tarkovsky habían fallecido recientemente en 1984 y 1986 respectivamente, y Ozu había fallecido en 1963. Y un día, durante la producción del cielo sobre Berlín, Peter Falk desapareció. Nunca había visitado Berlín y daba largos paseos por la ciudad admirando las vistas y conociendo la gente. Los productores finalmente lo encontraron en un pequeño café,
Falk quedó tan encantado con la experiencia de hacer esta película que se quedó en Berlín una semana más después de terminar su papel, asumiendo los gastos con la esperanza de conseguir más escenas. Sí, es que cualquiera queda maravillado con tremenda ciudad. Y todas las secuencias en blanco y negro se filmaron a través de un filtro único hecho con una media que perteneció a la abuela del director de fotografía Henry Alekan. Y el mismo Peter Falk calificó su papel en El cielo sobre Berlín como la mayor locura que me han ofrecido, pero aceptó tras una llamada del director Wim Wenders. Cuando Wenders le dijo que su papel aún no estaba desarrollado, Falk respondió: he trabajado así con John Cassavetes, por eso prefiero trabajar sin guión. Estos sonidos pertenecen a una película maravillosa sobre ángeles. Se trata de la cinta en blanco y negro El cielo sobre Berlín de 1987. En Caracol Radio, un especial de película. Y el público, poniéndose de pie cuando la bola se iba hasta el fondo. Cielos. Hubiera jugado por nada. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino hacen parte de uno de esos largometrajes que puede calar bien en diferentes estados, en diferentes momentos. Y en una época como Semana Santa, hoy en este Viernes Santo aquí en Caracol Radio, pues esta película invita a la reflexión y a tratar de recuperar esas relaciones que se perdieron en el tiempo. Pero también es una película que viene bien verla en otro escenario fuera de la Semana Mayor, porque habla acerca de los sueños por cumplir o de las misiones que nos da la existencia. Y este film es una producción de 1989, de 1 hora 47 minutos de duración, navegando los terrenos de la fantasía, el drama, el surrealismo y con un deporte en especial, el béisbol. Este largometraje del que les hablo es Field of Dreams, su título original o El campo de los sueños. No sé si soy real. ¿Le gustaría venir adentro? Gracias. No creo que pueda. La dirección corrió a cargo de Phil Andel Robinson, un hombre nacido el 1 de marzo de 1950 en Long Island, en Nueva York, que además de El camino de los sueños también hizo la película Sneakers en 1992. Y un repartazo encabezado por el polifacético ganador del Oscar de la Academia, nacido en California, en los Estados Unidos en el 55, el señor Kevin Costner, que estuvo en Bailando con Lobos, también en Robin Hood, la película de 1991, y que aquí interpretaba a Ray Kinsella. Y una leyenda del cine que murió el año anterior en Nueva York, el 9 de septiembre, había nacido en 1931 James Earl Jones, sí, la voz de Darth Vader, y que además estuvo en La Casa del Octubre Rojo, y aquí era Terrence Mann. ¿A dónde va? No sé. Y el elenco lo complementaba el gran Ray Liotta, el hombre de Goodfellas o Buenos Muchachos, y también, no, hágame el favor, su gran majestad, el hombre del gato pardo, Burt Lancaster, que aquí interpretaba al Dr. Moonlight Graham. Por supuesto que sí. Vas a perder tu granja. Y ya pasando a la historia de El campo de los sueños, la cinta de los Estados Unidos del 89, aquí aparece el rol a cargo de Kevin Costner, Ray Kinsella, un granjero en Iowa que trata de iniciar una nueva vida, se aleja de las concentraciones urbanas, se va a un campo en la América rural, y junto con su hija y su esposa, pues lo que trata de hacer es iniciar una cosecha, empezar de cero frente al escepticismo de las personas que le rodean. Pero él, como una suerte de símil o comparación al Arca de Noé, pues este hombre tiene una iluminación y una voz le dice que construya un campo de béisbol. Y pues obviamente todo el mundo lo tilda de loco, su familia no entiende esta situación y él construye ese campo. Y allí nada menos y nada más llegan a jugar
los White Sox, los Chicago White Sox, el equipo de las Medias Blancas de Chicago de 1919, que vienen a una época actual para jugar un último partido. Y precisamente todo esto tiene que ver con un personaje del pasado del propio Ray Kinsella. Tras finalizar la filmación, la familia propietaria de la granja conservó el campo y añadió una pequeña cabaña con recuerdos económicos a la venta. A partir de 2018, los visitantes pueden ir al campo y jugar al béisbol libremente entre abril y noviembre. Y tras finalizar la película, el público que estaba en ese momento no le gustaba el título original, Shoeless Joe Jackson, que era como el sin zapatos Joe Jackson, porque decían que sonaba como una película sobre un vagabundo. Universal llamó al director y guionista Phil Aldel Anderson para comunicarle que Shoeless Joe no funcionaba y el estudio cambió el título a Field of Dreams, el campo de los sueños. Al enterarse del cambio, Robinson llamó a el señor Kinsella, W.P. Kinsella, el autor del libro, y le comunicó, entre comillas, la mala noticia, pero al parecer no le importó, alegando que Shoeless Joe era el título que la editorial le había dado. El título que Kinsella había pensado en un principio era Dreamfield. Bueno, muy parecido a Field of Dreams, la película de 1989. ¿Van a jugar béisbol o qué? Tonto musculoso. Ah, sí, por lo menos tengo músculos. Claro, eso es lo único que tiene. En Caracol Radio, un especial de película. ¿No es eso lo que quieres? Con todo mi corazón. Siempre creí que hallaría el lugar donde este libro pertenece, donde se necesite, pero aún no lo he encontrado. Ya vamos llegando al final de este especial en Caracol Radio titulado Películas para Reflexionar en Semana Santa, y con estos sonidos que tenemos de fondo, cortesía de la plataforma de Max, hablamos de un largometraje de 2010 de 1 hora 58 minutos de duración, navegando el terreno de lo post-apocalíptico, la fe y también la acción. Una cinta titulada The Book of Eli o El Libro de Eli. Sí, hay que abonarle el impresionante diseño de producción de esta película, que muestra un mundo completamente devastado, unas calles polvorientas, unos edificios derruidos y prácticamente la ley del más fuerte. La dirección corrió a cargo de los hermanos Hughes, Albert y Allen, responsables de una película titulada From Hell o Desde el Infierno, con Johnny Depp y con Heather Graham, que tenía que ver con el famoso Jack el Destripador. De aquí en el elenco, un repartazo el de esta película: Denzel Washington, la preciosa Mila Kunis, el ganador del Oscar Gary Oldman, Ray Stevenson, Jennifer Beals, la mujer de Flashdance, y también Evan Jones. Bueno, Tom Waits, el músico, Michael Gambon, Richard Citron. No, tremendo reparto el de esta película. Y ya pasando a la historia, después de este tiroteo que, insisto, se surte en una ciudad completamente en ruinas, pues al fin y al cabo es un futuro post-apocalíptico, pues todo sucedió después del famoso Resplandor, un evento que casi que aniquila a la totalidad de la sociedad civilizada. Y 30 años después, unos pocos humanos sobreviven en un ambiente completamente hostil, árido, sin recursos, sin un halo de esperanza. Y lo que suele suceder es, no solo en esta, sino en muchas de las producciones que plasman futuros post-apocalípticos, es que empiezan a presentarse violaciones, canibalismo, como en The Road, la película con Viggo Mortensen, y salvajismo que imperan en unas derruidas ciudades donde el más fuerte y el que posee el agua es el que pone las condiciones. De allí aparece el rol a cargo de Denzel Washington, el popular Eli, que está recorriendo un camino como si fuera una misión, muy al estilo, insisto, de los pasajes bíblicos, una misión de fe, donde la vida no importa, donde llegar al objetivo es lo que realmente vale. Y pues él se dirige al oeste con una sola misión: proteger un misterioso libro que lleva en su mochila y que podría devolverle la esperanza a la humanidad. Odio este lugar.
Denzel Washington realizó todas sus acrobacias en las secuencias de lucha cuerpo a cuerpo, pese a que los directores Hughes le dijeron que mejor utilizar un doble de riesgo, y él dijo no, yo me entrené, yo quiero hacer mis propias acrobacias. Es que él se entrenó en las artes marciales con el protegido de Bruce Lee, el popular Dan Inosanto. Gary Oldman fue elegido para este papel, que prácticamente es el gran villano de esta historia, por sugerencia única y exclusiva de Denzel Washington. Él mismo le dijo a los directores Hughes, mire, el villano perfecto para esta película y que todo salga de maravilla es mi gran amigo, el señor Gary Oldman. Y el discurso de él, y antes de pelear con los hombres de Carnage, el rol a cargo de Gary Oldman en el bar, está tomado de Génesis 3:17-19, donde Dios expulsa a Adán y a Eva del jardín del Edén. Esta película también tiene constantes referencias bíblicas. Estos sonidos pertenecen a un interesante largometraje del año 2010, The Book of Eli, el libro de Eli. Echa un vistazo. Yo buscaré a quien fuera. Bien.